tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornada 2030. Gracias por estar con nosotros. Violeta, buenas tardes. ¿Qué tal, Macario? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mire, hace poco le informábamos de que el gobernador ha recibido 2 amonestaciones por violaciones a la ley electoral. La verdad es que las leyes, el marco jurídico estatal no permite otra sanción más que la amonestación, aun cuando se violan las leyes. Nosotros sentimos que hay una laguna ahí que debe llenarse y sobre eso que vamos a tratar de. Así es, al gobernador, el INE pidió a la legislatura local sancionarlo. La legislatura argumenta que no puede hacer más que hacerle prácticamente un llamado de atención, y esto porque se ha promovido tanto en gacetillas de periódicos como en su momento su informe fuera del Estado de México. Así que bueno, por eso fueron los castigos. Fuimos a preguntar a diferentes actores políticos si hace falta hacer ajustes a la ley, porque hay algunas lagunas que puedan estar aprovechando los gobernadores, y vamos a ver qué nos comentan. El gobernador observa algunas tipificaciones ya en sus conductas. No creo que haya estos vacíos legales en torno a una posible responsabilidad en delitos electorales. Están las leyes federales electorales, las estatales, y también están las constituciones de los estados. Yo creo que no me atrevería yo a decir que pueda haber un vacío legal ahí. El gobernador está perfectamente delineado, su figura y su responsabilidad, tanto en las constituciones federal, estatal y en los códigos electorales. Para el caso electoral y para delitos del orden común igual, pues están los códigos penales, los códigos federales. No creo que exista un vacío legal en este aspecto. Digamos, el gobierno nos pide a nosotros como ciudadanos que tengamos una responsabilidad y que cumplamos con una normatividad. Sin embargo, muchas veces el gobierno no asume su responsabilidad. Y en el caso de los gobernadores, si bien es cierto que está la figura del juicio político, pero solamente es para casos graves. Para casos no graves pareciera ser que es algo muy mínimo, como los fraudes electorales, y que dicen, bueno, sí incurrió, sí metió la mano, pero no es grave, entonces no se desecha y tampoco se sanciona. Por supuesto que nosotros estaríamos por una reglamentación que implemente un castigo y una falta, finalmente sería también como una falta administrativa, algo menor, pero tiene que tener una consecuencia, una sanción. No se puede seguir cometiendo, y particularmente en el Estado de México, donde el ejercicio del poder político es viejo, es anquilosado. No ha habido ni siquiera algún tipo de alternancia, y pues todo mundo o quien está en el poder ejecutivo principalmente creen que son eternos, ¿no? Llevamos más de 70 años sin un cambio verdaderamente democrático y se sienten dueños de las instituciones públicas. Tiene que haber una consecuencia, tiene que haber un castigo, una sanción administrativa. Deben ser temas siempre planteados en un esquema de particularidad. Y por supuesto que la ley lo que establece entre sus sanciones es la amonestación. Justamente es una de las sanciones, y cuando se llega solamente a ese nivel de amonestación es porque el delito del que se supone, se acusa al actor, pues es un delito de entrada no grave, que no afecta a los resultados electorales y que en consecuencia pues debe ser solamente señalado como lo plantea la propia amonestación. Yo no creo que haya que sobreregular lo que no es necesario sobreregular. No tenemos ninguna iniciativa de ley en ese sentido, así que mientras eso no aparezca, no es, ahora sí que como decimos nosotros, no al lugar. Nosotros en el PAN estamos apostando porque todo acto que se considere violatorio corresponda también una sanción. No queremos normas que impliquen obligaciones y que no haya sanciones al respecto, sino es una burla. Efectivamente, en el caso del Estado de México, el gobernador ha recibido al menos un par de amonestaciones por difusión indebida, y desde luego lo que buscamos también en Acción Nacional, que estaremos metiendo en las iniciativas pertinentes, es que en la normativa electoral se aclare los mecanismos de los servidores públicos para difundirse, pero también que se sancione a aquellos que lo están haciendo, y no únicamente con amonestaciones de la Cámara de Diputados, que son pues a veces no el mecanismo idóneo para poder estar logrando alguna consecuencia jurídica. Sin duda, yo creo que siempre hay órganos fiscalizadores de esos temas, hay órganos penales para poder estar revisando estos asuntos, pero mientras no prospere el sistema anticorrupción propuesto por Acción Nacional, difícilmente va a haber consecuencias legales, porque un procurador que depende del gobernador o un procurador a nivel federal que depende del presidente de la República difícilmente va a sancionar a su jefe. Lo mismo pasa a veces con la influencia de órganos de fiscalización sobre las propias cuentas públicas. Lo que necesita es volver autónomos a todos estos órganos, que es la propuesta de Acción Nacional en el sistema estatal y municipal anticorrupción.
Mire, la verdad es que yo creo que toda conducta que implique violación a la ley tiene que ser sancionada específicamente de acuerdo con la gravedad de la falta. Y en este sentido, en el Estado de México no se puede sancionar a un gobernador aunque viole la ley, como en este caso la ley electoral. Así es, porque no estamos hablando de que pues se hayan equivocado, además, la promoción que están haciendo, y en este caso creo que se puede notar mucho con el gobernador de Chiapas, que si usted puede checar sobre todo en la radio, en diferentes estaciones, se escuchan los logros o supuestos logros de Manuel Velasco, la promoción que tiene, hasta el Estado de México. No tendría por qué pasar esto, la ley no lo permite. Eso sucedió con Erubiel Ávila en su momento, en uno de sus informes, que la promoción superó el territorio mexiquense, se quejó la oposición y bueno, por eso fue una de las llamadas de atención, y la otra porque pues en diversos medios hubo publicaciones también de promoción personalizada, cuando esto solamente se permite días antes y después de su informe de gobierno. Sí, hay una veda electoral, pues y desde luego la presencia de un gobernante del partido que sea, quieras que no, ayuda a la causa de su partido, porque allí está, por una parte, y yo creo que la ganancia, la utilidad que da violar la ley, pues es insignificantemente, superior, muy superior a lo que es la insignificancia de la sanción, que es una simple amonestación, a veces de los congresos donde tienen mayoría, ¿no? Sí, evidentemente que, bueno, parece, ¿no? Y es algo que se ha reclamado, que existe aquí algunas lagunas legales que se están aprovechando, porque también, bueno, lo vimos con el último caso que señalamos en su momento de Erubiel Ávila en diciembre. El INE hace todo un análisis exhaustivo donde señala que hubo 4 periódicos nacionales que estuvieron haciendo publicaciones durante la veda electoral donde promocionaban logros del gobierno del Estado, y en su mayoría no eran firmados por reporteros, eran resaltados. Todo parecía indicar que era una publicidad pagada, pero preguntan a los medios y los medios lo niegan y no pasa nada. Sí, ahí solamente lo exhortaron a que debía tener más cuidado porque sabía que lo que estaba pasando en los medios pues violaba de todos modos la ley, no, aunque él no fuera el culpable, por una parte, pero por la otra indiscutiblemente que pensar que esos grandes medios nacionales están sacando fotos de un gobernador, el que sea, pues también el de aquí, la entrega de algún apoyito, la entrega de algún apoyo a veces más pequeño que lo que cuesta la gacetilla, y que todo fue gratis, pues la verdad que los medios dejan mucho que desear también porque se prestan a encubrir, se prestan a la simulación, pero lo que pasa es que también los gobiernos tienen que ser demócratas. Tienen que saber que cuando no deben de anunciarse, pues no se deben de anunciar. No tienen por qué querer obtener ventajas electorales para su partido, aprovechando que no les va a pasar nada. Como en este caso no les pasa nada, una simple amonestación, pero mientras tanto ya sirvieron a sus partidos, ya alteraron el equilibrio que debe haber en las contiendas electorales y desde luego pues beneficiaron a sus candidatos. Evidentemente, por eso es que, bueno, hicimos esta pregunta. Vemos que varios, bueno, entre ellos el rector señala que no hay lagunas legales, él es abogado, de hecho, pero bueno, la verdad es que muchas veces cuando le preguntan a alguien en torno a tema que tiene que ver con el gobernador, pues son mucho más cuidadosos en hacer señalamientos, ¿no? Hay evidentemente la oposición pues que se señala que sí falta por ahí establecer varias cosas, y bueno, por ahí se suelta, ¿no? Incluso a decir que pues también falta un sistema anticorrupción, entre otras cuestiones. Digo, lo cierto es que tan hay una laguna, tan hay un vacío, precisamente que eso fue lo que argumentó la representación popular del Estado de México para no ir más allá de una simple amonestación, claro, porque no había sanciones. Entonces el vacío sí existe, ahí está pues, y es evidente porque digo, a ese vacío se atuvieron para decir que no pueden hacer otra cosa más que amonestar. Yo creo que tiene que legislarse y llenarse ese vacío. Llama la atención que ningún partido ni la oposición esté interesada en llenar ese vacío jurídico. Así es, porque lo que ellos siempre argumentan, los diputados, en estos casos que les han llegado, es que son pares, que no pueden hacer más, que una amonestación, ¿qué es una amonestación? La verdad es que es un llamado también, como un exhorto que se hace de manera pública para que el gobernador no vuelva a incurrir, para que tenga cuidado, para diferentes cuestiones, para que investigue si hay alguna responsabilidad de parte de algún servidor público. Entonces, bueno, es evidente que falta, o sea, no puede ser, los gobernadores están en un régimen de privilegio, evidente, y lo estamos viendo también aquí con el gobernador de Chiapas, que es uno de los que se están promocionando en este momento. En algunos de otras entidades también pues nos llegan, quizá el único que podría llegarnos por la cercanía es el Distrito Federal, pero a veces es el que no llega tanto como otros estados que están tan lejos, ¿no? Y es decir, si no hay sanciones más que la amonestación, indiscutiblemente que van a insistir y van a insistir pues en la conducta esta de anunciarse en veda electoral, en la creencia de que no les va a pasar nada.
me parece que dos cosas. Por una parte, tienen que llenarse claro. la laguna para que haya sanción. Toda violación a la ley tiene que haber sanción. Si es violación leve, pues leve la sanción. Si es violación grave, pues grave el castigo. No pueden permanecer sin establecida la ley un castigo para cuando se viola la ley, y el que sea, sea el gobernador o sea el que sea. Digo, hay juicio político, pero eso son para delitos graves. Eso sí está previsto en la Constitución y las leyes. Lo que no está para este tipo de delitos. Y tiene que estar, debe estar. Y no es que queramos que sea con dedicatoria a, es al gobernador porque se han visto estos casos. Claro. Pero evidentemente que ese mismo régimen, que ese mismo tratamiento, se tiene que dar al gobernador y a sus pares, que en este caso sería la gente del Poder Judicial, su presidente, sus magistrados, y por otro lado, los 75 diputados locales. Es decir, nadie tiene por qué incurrir en promoción personalizada. Los diputados también están en régimen de excepción, cuando hay en algunos momentos en los que todo el mundo tiene que renunciar a su cargo y estar listo si quiere ser aspirante o candidato, ellos todavía tienen un tiempo superior en el que incluso andan entregando apoyos. Entonces, bueno, hay cosas que sí se tienen que regular para que no tengan ventajas sobre los otros aspirantes a ciertos cargos, o simplemente en la política, para que no tengan ventajas en torno a otros partidos, porque pues al estar en el gobierno tienen todo el manejo, tienen todos los reflectores, y bueno, si todavía violan la ley. Yo creo que hay un principio general de la Constitución y de las leyes que es su aplicación general. Y aquí, pues no se aplica general. Cuando hay algunos segmentos de la estructura del poder que tienen privilegios, que no les pasa nada, pues ahí sí ya se viola ese principio. Y no debe ser. Sí, efectivamente. Bueno, evidentemente también aquí va nuestra opinión, por supuesto que nosotros consideramos que sí hay, pese a lo que algunos dicen de que no es así, pues que hay vacíos legales, que se ha visto, que está comprobado, claro, y que tendrá que regularse, porque además después, ahorita la oposición no dice nada, después se van a andar quejando. Sí, seguramente, lo estaremos señalando. Así es. Vamos a otro corte, regresamos.